¿Alguna vez te has parado a pensar que quizás todo lo que aprendiste sobre cómo crear tu realidad esté mal? Pues sí. Mientras la mayoría de la gente vive inmersa en mantras vacíos de pensamiento positivo, existe un conocimiento oculto, antiguo y poderoso que nunca te contaron. Y no es una teoría de la conspiración. Es pura filosofía, la más peligrosa que jamás haya existido. ¿Conoces eso de que la vida es lo que tú haces de ella? Es solo la punta del iceberg. Existe una fórmula, un mapa, que se consideró demasiado peligroso para enseñar libremente durante siglos. Un conjunto de ideas tan transformadoras que su creador fue silenciado, excomulgado y etiquetado como una amenaza pública. ¿Su nombre? Baruch Spinoza. Lo que pocos saben es que tras este extraño nombre, se esconde un sistema completo de creación de la realidad. Nada de magia barata ni afirmaciones sin sentido. Hablamos de una ingeniería invisible, una estructura lógica que conecta pensamiento, emoción y acción, de tal manera que el universo responde literalmente a tu estado interior. Y lo más increíble, hoy en día, con toda la información a la que tenemos acceso, la mayoría de la gente aún no lo aplica. ¿Por qué? Porque nunca han escuchado a nadie explicar de forma sencilla, directa y práctica cómo hacerlo. Y eso es precisamente lo que descubrirás en este vídeo. Prepárate, porque lo que vas a aprender ahora puede cambiar por completo tu perspectiva de la vida. ¿Estás listo para conocer el manuscrito prohibido? ¿Estás listo para dejar de ser un espectador y asumir finalmente el rol de creador de tu propia realidad? Entonces quédate conmigo, porque en los próximos minutos te revelaré lo que te ha estado oculto durante siglos. 1. ¿Quién fue Spinoza y por qué fue silenciado? Spinoza no era el tipo de persona que aceptaba las cosas tal como eran porque alguien se lo decía. Nacido en Ámsterdam en el siglo XVII, creció rodeado de una comunidad judía extremadamente estricta y tradicional. Pero en lugar de dejarse llevar, empezó a hacerse preguntas. El tipo de preguntas incómodas que a nadie le gusta oír, ¿sabes? Como, si Dios creó todo, ¿por qué hay tantas reglas para llegar a él? Ese fue solo el principio del problema. Con una mente inquieta, Spinoza se sumergió en los libros. Leía todo lo que podía, filosofía, teología, ciencia. Si bien gran parte de su tiempo se preocupaba por la apariencia y el estatus, a él le interesaba más comprender cómo funciona la existencia. Pero, claro, manipular conceptos que cuestionaban los fundamentos religiosos era como pinchar a un jaguar con un palo corto. ¿Resultado? Excomunión. Fue expulsado oficialmente de su comunidad. Imagina cómo debe ser rechazado por todos a tu alrededor. Amigos, familia, vecinos, todos te dieron la espalda. Pero en lugar de hacerse la víctima o revolcarse en la autocompasión, Spinoza decidió convertir su aislamiento en una oportunidad. Alquiló una pequeña habitación y empezó a trabajar como pulidor de lentes. Mientras pulía las lentes, también pulía sus propios pensamientos. Cada fragmento de vidrio que pulía parecía reflejar una nueva idea. Y fue en este escenario de silencio forzado donde nacieron las ideas que muchos hoy llaman el manuscrito prohibido. No era un libro con tapa de cuero y un título llamativo, sino un conjunto de notas y reflexiones que trastocaron la estructura de la realidad. Spinoza comenzó a escribir sobre Dios de una manera completamente diferente. Para él, Dios no era un ser sentado en un trono juzgando a la gente, sino una fuerza universal presente en todo. Esta visión fue tan revolucionaria que incluso los filósofos más respetados de la época quedaron desconcertados. Para que se hagan una idea, mientras muchos temían hablar en contra de las autoridades religiosas, Spinoza escribió abiertamente que las Sagradas Escrituras eran meras interpretaciones humanas limitadas. Hoy parece normal cuestionarlo, pero en aquel entonces, era casi una sentencia de muerte. ¿Y saben qué es lo más interesante? Nunca buscó la fama ni el reconocimiento. Rechazó puestos académicos, evitó los debates públicos y prefirió el anonimato. No por miedo, sino porque sabía que el mundo aún no estaba preparado para comprender lo que decía. Mientras tanto, sus ideas circulaban discretamente entre pequeños grupos de intelectuales que lo admiraban en secreto. Esta decisión de vivir al margen lo convirtió en una especie de mito. Tanto es así que, durante mucho tiempo, sus obras se leyeron en secreto, como si fueran reliquias prohibidas. La gente copiaba sus textos a mano y los pasaba de persona en persona, casi como si intercambiaran mensajes cifrados de un club clandestino de conocimiento. Si lo piensas, hoy en día, muchos conceptos de la física cuántica, la psicología e incluso la espiritualidad moderna tienen ecos de lo que Spinoza dijo en aquel entonces. La diferencia es que ahora tenemos más libertad para hablar de ello abiertamente.
¿Pero entiende realmente la mayoría de la gente lo que quiso decir? ¿O solo estamos arañando la superficie? Y ahí es donde comienza el siguiente punto de nuestra conversación, porque lo que Spinoza descubrió sobre la estructura de la realidad va mucho más allá de un debate teológico. Dejó un mapa, una especie de fórmula oculta, lista para quien tuviera el valor de descifrarla. Pero ya llegaremos a eso. 2. La estructura oculta de la realidad según Spinoza. Cuando Spinoza dijo que todo en el universo es una sola sustancia, muchos lo rechazaron. Después de todo, ¿cómo es que todo es una sola cosa? Para la mayoría, la realidad es un conjunto de cosas separadas. Tú eres tú, la silla es la silla, el problema financiero es el problema financiero. Pero para Spinoza, todo esto es la manifestación de una sola fuerza, Dios, o como a él le gustaba decir, la naturaleza misma. Esta idea lo cambia todo. Porque si todo es una sola sustancia, entonces no hay una separación real entre tú y lo que sucede en tu vida. Tus pensamientos, tus emociones e incluso ese revés que tuviste ayer forman parte del mismo flujo universal. No es casualidad. No es mala suerte. Es simplemente la expresión de las causas y los efectos que tú mismo, consciente o inconscientemente, alimentas. Pongamos esto en práctica. Imagina que plantas una semilla de limón. No tiene sentido esperar a que crezca un manzano. Lo mismo ocurre en la vida. Si cultivas pensamientos de escasez, emociones de miedo y acciones de procrastinación, ¿qué crees que cosecharás? Bueno, no hay escapatoria a la ley natural de causa y efecto. Spinoza la llamó el orden y la conexión de las cosas. Y aquí viene lo más importante. Comprender esta estructura es el primer paso para moldear tu propia realidad. No se trata de magia ni de ilusiones. Se trata de comprender los engranajes invisibles que mueven los acontecimientos. Si puedes comprender la causa, puedes predecir el efecto. Y, lo que es más, puedes cambiar la causa para obtener un nuevo resultado. ¿Quieres un ejercicio sencillo? Considera una situación de tu vida que consideres un problema. Ahora pregúntate, ¿cuál es el pensamiento recurrente que tengo sobre esto? Luego, ¿qué emoción me genera este pensamiento? Finalmente, ¿qué acciones he tomado debido a esto? Al mapear este ciclo, comienzas a ver la estructura invisible de la que tanto habló Spinoza. Y mira qué interesante, cuanto más amplías tu conciencia de este ciclo, más fácil te resulta notar los patrones repetitivos. Esa sensación de, siempre me sale todo mal, no es más que un reflejo de las causas internas que has estado alimentando. Y Spinoza fue muy claro, la ignorancia de las causas es lo que mantiene a la gente atrapada en el sufrimiento. No predicaba el conformismo. Al contrario. Su propuesta era que te convirtieras en investigador de tu propia vida. Cada situación difícil es como una pista que deja la realidad, una invitación a mirar más a fondo. Como un detective espiritual, empiezas a atar cabos y a comprender por qué ciertos ciclos se repiten. ¿Y saben qué es aún más asombroso? Cuando empiezas a cambiar pequeñas causas, los cambios en los efectos son inevitables. Puede que tarde un tiempo, puede que sea gradual, pero sucede. Es como cambiar el rumbo de un barco en alta mar. Al principio parece imperceptible, pero después de un tiempo, te das cuenta de que navegas hacia un destino completamente diferente. Esta es la estructura oculta que Spinoza intentó enseñarnos. No existen milagros aislados ni tragedias fortuitas. Todo sigue un orden lógico, aunque a veces parezca invisible para el ojo inexperto. ¿Y adivina qué? A continuación, hablaremos precisamente sobre cómo aprovechar esto, alineando pensamiento, emoción y acción para crear la realidad que deseas vivir. 3. La clave del cambio: pensamiento, emoción y acción alineados. Una de las mayores trampas que Spinoza señaló es la ilusión de que basta con pensar en cosas positivas para cambiar la vida. ¿Cuántas veces has oído decir, solo piensa en cosas buenas y todo cambiará? Bueno, suena bien, pero en la práctica no funciona así. Spinoza lo dejó muy claro. Pensamiento, emoción y acción son tres engranajes de la misma máquina. Si uno de ellos se detiene, todo el sistema se detiene. Imagina esto, decides que quieres prosperidad. Lo piensas todo el día, haces afirmaciones positivas, pegas frases motivadoras en la pared. Pero, en tu interior, cargas con miedo, culpa y creencias de que el dinero es sucio o no soy capaz. ¿El resultado? Un sabotaje. Incluso lo intentas, pero pronto te rindes, pospones o tomas decisiones que te alejan de lo que deseas. Lo mismo ocurre en las relaciones. Quizás desees un amor sano, pero si cargas con ira, necesidad o resentimiento por viejas historias, tus actitudes serán confusas.
En un momento te acercas, al siguiente te alejas, todo sin darte cuenta. Spinoza lo llamó vivir bajo el control de las pasiones, actuar sin ser consciente, como una marioneta de tus propias emociones sin resolver. Por lo tanto, el gran secreto es alinear las tres fuerzas. Primero, claridad de pensamiento, ¿qué deseas exactamente? Segundo, alineación emocional, cuando piensas en ello, ¿qué sientes? Y tercero, coherencia en tus acciones, ¿qué haces a diario para materializarlo? Cuando estas tres capas se conectan, la realidad que te rodea comienza a cambiar. ¿Quieres un ejemplo práctico? Supongamos que quieres cambiar de carrera. Primero, define mentalmente qué nueva área quieres. Segundo, observa si la idea de este cambio te emociona o te asusta. Si te da miedo, primero debes trabajar en ello. Tercero, actúa. Busca cursos, habla con personas del sector, actualiza tu currículum. De nada sirve soñar si no hay movimiento. Spinoza veía esto como una matemática de la existencia. No hay lugar para conjeturas. O estás alineado, o estás generando conflicto interno. Y donde hay conflicto interno, hay resultados confusos en la vida externa. ¿Cuántas veces has experimentado esa sensación de dar 2 pasos adelante y 3 atrás? Bueno, una clara señal de desalineación entre pensamiento, emoción y acción. Otro detalle importante, la alineación no es un estado permanente. Es un ejercicio diario. Hay días en que tus pensamientos son geniales, pero tus emociones se desploman. Hay otros días en que actúas en piloto automático, sin darte cuenta. El secreto está en crear el hábito de hacer autocrítica. Pregúntate cada día, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy haciendo? Y para quienes prefieren las herramientas prácticas, un consejo: antes de dormir, anoten 3 preguntas básicas en un cuaderno. Primero, ¿cuál fue mi pensamiento más relevante hoy? Segundo, ¿cuál fue mi emoción predominante? Tercero, ¿qué acciones tomé que me acercaron a la vida que quiero? Esta sencilla rutina de autoevaluación les mostrará dónde están los puntos de desalineación. Cuando empiezas a trabajar en estos 3 frentes, la vida responde. Surge la casualidad, se abren puertas, y de repente, lo que parecía imposible empieza a tomar forma. No por arte de magia, sino porque te has convertido en un co-creador consciente. Y lo más increíble, el siguiente paso en este viaje es descubrir exactamente cómo aplicar esto de forma práctica en tu vida diaria. 4. ¿Cómo aplicar la fórmula de Spinoza en tu vida diaria? Mucha gente lee filosofía, entiende los conceptos, pero a la hora de aplicarlos en la vida real, se atascan. ¿Y sabes por qué? Porque el conocimiento solo se convierte en poder cuando se pone en práctica. Spinoza dejó claro que saber sin hacer es lo mismo que no saber. Por lo tanto, el primer paso es simple, pero poderoso: observa lo que sientes. Así de simple. Detente y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? Cuando piensas en algo que deseas, ¿qué emoción lo acompaña? ¿Felicidad? ¿Miedo? ¿Inseguridad? Esta es la primera pista de cómo se está moldeando tu realidad. Spinoza decía que las emociones son como termómetros del alma. Muestran lo que sucede en tu interior incluso antes de que la realidad externa cambie. Si la sensación es intensa, es señal de que la causa interna necesita un ajuste. ¿Un ejemplo práctico? Imagina que quieres atraer más oportunidades profesionales. Lo piensas, pero sientes un nudo en el estómago, una sensación de ansiedad. Esto significa que, aunque deseas el resultado, tu campo emocional está saboteando el proceso. ¿La solución? Trabaja en esta emoción antes de actuar. Las técnicas de respiración, la meditación o incluso escribir en un diario pueden ayudar. El segundo paso es reinterpretar los acontecimientos. En lugar de pensar, ¿por qué me pasa esto?, cambia la pregunta a, ¿qué hay dentro de mí que genera esta experiencia? Spinoza nos enseñó que todo es causa y efecto. Por lo tanto, culpar al mundo, al gobierno o a la crisis no resolverá el problema. Lo que sí lo resolverá es mirar hacia adentro e identificar qué creencia o patrón emocional has estado alimentando. Un ejercicio poderoso es escribir en un papel, ¿qué patrón necesito romper hoy? Podría ser el hábito de quejarme, posponer tareas o albergar pensamientos negativos. Pequeñas correcciones diarias generan grandes cambios a largo plazo. No esperes a que un evento extraordinario cambie tu vida. Empieza con lo que está a tu alcance ahora mismo. El tercer paso es alinear la acción con la intención. No tiene sentido desear abundancia y actuar a diario con una mentalidad de escasez.
Si deseas una relación sana, pero siempre estás coqueteando con personas que solo te perjudican, tus acciones no están alineadas con tu intención. Spinoza lo tenía claro: vivir con claridad racional es el primer paso para crear con consciencia. ¿Quieres un consejo práctico? Elige una acción diaria que represente la vida que deseas. Si quieres salud, sal a caminar. Si buscas prosperidad, dedica 10 minutos a leer sobre finanzas. Si quieres una mejor relación, envíale un mensaje cariñoso. Las acciones sencillas pero intencionales crean un campo energético propicio para el cambio. Otro aspecto importante es comprender que la resistencia aparecerá. No es fácil cambiar los patrones de vida. Habrá días de desánimo, sabotaje y duda. Y eso está bien. El secreto está en ser consciente de ello y no rendirse. Spinoza decía que la libertad solo llega cuando actúas a pesar de las pasiones internas que intentan paralizarte. Y hablando de libertad, en el siguiente punto, exploraremos un concepto que muchos confunden con la pasividad, pero que en realidad es una de las herramientas más poderosas para crear una nueva realidad: la aceptación. Pero cuidado, no es la clase de aceptación que te deja estancado. Es la que abre las puertas a la transformación. 5. El poder de la aceptación como herramienta de creación. Cuando la mayoría de la gente escucha la palabra aceptación, inmediatamente piensa en debilidad, resignación o conformidad. Pero Spinoza tenía una visión completamente diferente. Para él, aceptar la realidad era el primer paso para cambiar las causas invisibles que la creaban. Es como mirar una foto borrosa: solo cuando te das cuenta de que la imagen está desenfocada, puedes ajustar la lente. El problema es que mucha gente se pasa la vida luchando contra lo que ocurre. Se quejan del trabajo, de su pareja, de su salud, pero no se detienen a analizar el origen de todo esto. ¿Y saben cuál es el resultado? Un sufrimiento acumulado. Spinoza decía que resistirse a la realidad es como remar contracorriente: te cansas, y al final, terminas en el mismo sitio. La aceptación, en su opinión, no significa quedarse de brazos cruzados ni aceptar injusticias. Significa mirar la situación actual con claridad, reconocer que es el resultado de una cadena de causas, y a partir de ahí, elegir nuevas acciones. Por ejemplo, si enfrentas dificultades económicas, el primer paso no es rebelarte, sino comprender que, en mi forma de pensar, sentir y actuar, me ha traído hasta aquí. ¿Quieres un ejercicio sencillo? Toma una hoja de papel y escribe 3 situaciones de tu vida que no puedes aceptar en absoluto. Luego, junto a cada una, responde con sinceridad: ¿cómo contribuí a que esto sucediera? No se trata de culpa. Se trata de responsabilidad consciente. Este cambio de perspectiva ya empieza a movilizar tu energía interior. Otro punto fundamental es observar cuánto disminuye el sufrimiento cuando dejas de luchar contra lo que ya es. ¿Cuántas veces has pasado noches en vela dándole vueltas a algo que simplemente ya sucedió? La aceptación rompe este ciclo de agotamiento emocional. Spinoza sabía que solo con la mente en calma es posible elegir nuevas causas y generar nuevos efectos. ¿Y saben qué es interesante? Cuando lo aceptas, el miedo disminuye. La ira da paso a la claridad. Es como si, al soltar la resistencia, la vida comenzara a mostrarte nuevas posibilidades. ¿Quieres ver un ejemplo? Una persona que termina una relación y pasa meses, a veces años, guardando resentimiento. Cuando finalmente acepta el final, nuevas conexiones empiezan a surgir de forma natural. Pero una advertencia: aceptar no significa renunciar a tus sueños. Se trata simplemente de reconocer el terreno en el que te encuentras ahora y empezar a construir el puente hacia donde quieres ir. Spinoza nos recuerda que solo quienes comprenden las causas presentes pueden cambiar los efectos futuros. Quienes niegan el presente, permanecen atrapados en las mismas repeticiones. Una técnica práctica que ayuda mucho es la meditación de aceptación. Siéntate durante 5 minutos, cierra los ojos y dite a ti mismo: acepto lo que es. Entiendo que todo tiene una causa. Y elijo crear nuevas causas de ahora en adelante. Puede parecer simple, pero con el tiempo, esta práctica reprogramará tu forma de reaccionar ante los desafíos. Y hablando de reprogramación, en el siguiente tema, profundizaremos en lo que Spinoza consideraba la verdadera libertad. Un concepto que va más allá de la idea común de hacer lo que uno quiera. Descubramos qué significa realmente ser libre, y cómo puede transformar la forma en que creas tu realidad de una vez por todas. 6. El verdadero significado de la libertad según Spinoza. Cuando la mayoría de la gente piensa en libertad, inmediatamente imagina una escena de película: alguien que deja su trabajo,
toma una mochila y viaja por el mundo sin rumbo. Pero para Spinoza, la libertad tiene un significado mucho más profundo. No se trata de hacer lo que quieras cuando te apetezca. Se trata de actuar conscientemente, conforme a la razón, y dejar de ser esclavo de emociones descontroladas. Según él, la verdadera prisión no es la falta de dinero, tiempo ni oportunidades, sino el dominio de las pasiones ciegas sobre nuestra mente. ¿Cuántas veces has tomado decisiones impulsivas, motivado por la ira, el miedo o la necesidad, y luego te has arrepentido amargamente? Bueno, en esos momentos, no eras libre. Simplemente reaccionabas como una marioneta movida por hilos invisibles. Spinoza enseñó que el primer paso para alcanzar la libertad es reconocer cuánto nos gobernamos por reacciones automáticas. ¿Quieres un ejemplo práctico? Detente y observa. ¿Cuántas de tus decisiones recientes se tomaron con calma, reflexión y claridad? ¿Y cuántas se tomaron en el calor de la emoción, por impulso? Este autoanálisis abre un nuevo nivel de conciencia. También dijo que la razón es como un faro interior. Al encender esta luz, puedes ver patrones que antes pasaban desapercibidos. Y lo mejor de todo, empiezas a elegir tus caminos intencionalmente. ¿Quieres un ejercicio sencillo? Cada vez que tengas que tomar una decisión importante, pregúntate, ¿esta elección surge de un estado emocional equilibrado o es solo una reacción automática? Y no pienses que esto significa volverte una persona fría o sin emociones. Todo lo contrario. Spinoza creía que las emociones son parte de la vida. Pero cuando se experimentan conscientemente, dejan de ser saboteadoras y se convierten en aliadas. Sentir miedo, por ejemplo, no es un problema. El problema es dejar que el miedo decida por ti. Otro punto importante es comprender que la libertad es un proceso. No se logra de la noche a la mañana. Es como fortalecer un músculo, requiere práctica diaria. Así que, empieza por observar tus pequeñas decisiones. Si sueles procrastinar, ¿qué tal si hoy haces esa tarea que llevas semanas posponiendo? Si sueles reaccionar con ira, ¿qué tal si respiras hondo antes de responder? Spinoza también habló de la importancia de cultivar la razón a través del estudio, leer buenos libros, tener conversaciones constructivas, buscar el conocimiento. Él mismo fue un autodidacta incansable. Hoy en día, tienes acceso a contenido que él jamás habría imaginado. ¿Quieres un consejo? Lee obras como Meditaciones de Marco Aurelio o El poder de la hora de Eckhart Tolle, ambas en línea con esta idea de dominio interior. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Cuanto más practicas esta libertad interior, más positivamente empieza tu vida exterior. Aparecen oportunidades, mejoran tus relaciones e incluso tu salud emocional se fortalece. No porque el mundo haya cambiado, sino porque has cambiado tu forma de reaccionar ante él. Y hablando de cambios, en el siguiente tema, comprenderemos por qué todo el conocimiento de Spinoza permaneció oculto durante tanto tiempo. Profundizaremos en la historia del llamado manuscrito prohibido, y comprenderemos por qué sus ideas se consideraron demasiado peligrosas para la época. 7. ¿Por qué lo llaman manuscrito prohibido? Durante siglos, las ideas de Spinoza circularon como un secreto a voces entre intelectuales valientes. ¿Y saben por qué? Porque en aquella época, cualquier cosa que amenazara la estructura de poder religiosa y política se consideraba una amenaza real. Spinoza no solo cuestionó dogmas, ofreció una forma alternativa de pensar que devolvía el poder al individuo. Y eso asustó a mucha gente. Imaginen un mundo donde afirmar que Dios no era una entidad separada, sino una fuerza presente en todo, se consideraba un delito. Sí, un delito. Las autoridades religiosas lo vieron como una afrenta directa al sistema de control que habían mantenido durante siglos. Por esta razón, Spinoza fue excomulgado y sus obras perseguidas. Leer a Spinoza, en aquella época, era casi como cometer un pecado mortal. El llamado manuscrito prohibido, al que muchos se refieren hoy en día, no era un solo libro guardado en una caja fuerte. Era una colección de ideas, textos y conceptos dispersos entre sus obras, especialmente en la famosa Ética. Pero lo que hacía tan peligroso este contenido era precisamente su capacidad para despertar el interés de la gente. Quienes empezaron a comprender a Spinoza, empezaron a cuestionar el mundo. Y el sistema de la época no quería gente que cuestionara. Quería gente obediente que siguiera las reglas sin reflexionar demasiado. El problema era que a Spinoza no le importaban sus opiniones. Escribió para quienes, como él, buscaban la verdad por encima de todo. Aun sabiendo que sus palabras podían costarle la reputación, y quizás incluso la vida. Hoy, viéndolo desde la perspectiva de nuestro tiempo, es fácil pensar,
pero eso era solo filosofía. Pero en la práctica, lo que Spinoza hizo fue proporcionar un mapa para la libertad mental. Demostró que los seres humanos no necesitan ser víctimas de las circunstancias ni esclavos de creencias impuestas. Quienes comprenden a Spinoza saben cómo romper las cadenas invisibles que controlan a la mayoría. ¿Quieres un ejemplo práctico de cómo este manuscrito prohibido sigue marcando la diferencia hoy en día? Piensa en las personas que están empezando a comprender que sus emociones, pensamientos y acciones crean su realidad. Muchos de los conceptos que aparecen en los libros de autoayuda modernos tienen raíces directas en las ideas de Spinoza. La diferencia radica en que, en aquel entonces, las abordaba de forma mucho más profunda y estructurada. Lo más curioso es que, incluso después de siglos, hay quienes aún se muestran reticentes cuando se habla de Spinoza. Algunos prefieren tildarle de ateo peligroso, otros fingen que sus ideas nunca existieron. Pero lo cierto es que su impacto en la filosofía, la ciencia e incluso la espiritualidad moderna es innegable. Y ahora que entiendes por qué este contenido estuvo oculto durante tanto tiempo, la pregunta sigue siendo, ¿qué harás con este conocimiento? Porque saber que existe una fórmula para crear tu propia realidad es una cosa. Tener el coraje de aplicarla es algo completamente diferente. Y es precisamente por eso que, en el siguiente paso, vamos a reunir todos estos puntos y te mostraremos cómo transformar este conocimiento en un cambio real, concreto y poderoso en tu vida. Ahora dime, después de todo lo que has oído hasta ahora, ¿vas a seguir viviendo en piloto automático? ¿O por fin vas a tomar las riendas de tu realidad? Porque una cosa es segura, comprender es fácil, lo difícil es tener la valentía de aplicarlo. ¿Pero sabes qué es más difícil? Seguir viviendo los mismos ciclos, quejándote de lo mismo, sabiendo que tienes en tus manos el conocimiento que puede cambiarlo todo. Entonces, ¿qué elegirás? ¿Seguirás reaccionando a las circunstancias o empezarás a crear las tuyas propias? ¿Te has parado a pensar en cuántas de tus decisiones de los últimos meses se han basado en el miedo, la ira o simplemente en la costumbre? ¿Qué tal si empiezas hoy mismo a tomar decisiones pequeñas y más conscientes, como enseñó Spinoza? Por cierto, cuéntenme en los comentarios, ¿cuál de estos temas les pareció más lógico? ¿Qué revelación de este vídeo los conmovió profundamente? ¿Fue la idea de la aceptación? ¿Fue la armonía entre pensamiento, emoción y acción? ¿O fue darme cuenta de cuánto depende nuestra libertad de nuestra propia razón? Quiero saberlo, en serio, porque su interacción puede ayudar a otras personas que buscan el mismo despertar. Y si has llegado hasta aquí, es porque este contenido te ha parecido interesante. Así que haz lo siguiente, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Esto no es solo para ayudar al canal, sino para asegurarte de seguir recibiendo este tipo de contenido, que va directo al grano, sin rodeos, y que realmente transforma. Porque el viaje para crear tu realidad apenas comienza. Y en los próximos vídeos, traeré aún más herramientas, provocaciones y conocimientos que pocos se atreven a compartir. Ahora te toca a ti. ¿Cuál será el siguiente paso?